Nuestra tesis es invertir en el mejor talento que nace del sur de Europa, ¿no? Una obligación interna de que tengo que tener éxito profesional. Monté mi propia compañía, salí con muchísima ambición de, oye, quiero montar lo mío, ¿no? He vivido que esto pues, es brutal, ¿no? Montar una compañía de cero y escalarla. Lo que no buscamos, la antítesis para nosotros, es un emprendedor que únicamente se quiera quedar aquí en España. Ahora lo que hay que hacer es retener ese talento, ¿no? Lo que no puede ser es que se te vaya a emprender a Alemania, ¿no? Pues oye, ¿por qué no se fundan estas compañías aquí, ¿no? Todo lo que es IA aplicada a diferentes sectores, cómo hacer más eficiente y más rápido diferentes servicios manuales o procesos, me parece brutal. Bienvenidos a No Surrender, el podcast donde hablamos con personas que no se rinden. Somos Julia y Aleix, miembros del equipo de DeBiFi. Trabajamos en una fintech donde nos dedicamos a cancelar deudas y creemos justamente en estas segundas oportunidades, como en el podcast de No Surrender, que creemos en personas que no se rinden, que frente a las adversidades siguen hacia adelante. Y tenemos a un invitado muy especial, Edgar Vicente. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Un placer estar aquí. Pues bueno, en este episodio nos gustaría hablar contigo, que nos cuentes tu trayectoria. Bueno, empezaste con tan solo 6 años a emprender, ya nos contarás esta anécdota. Y bueno, que nos des pues esos tips y consejos para todas aquellas personas que estén pensando en sacar su negocio, pero que tienen miedo al fracaso. Empezamos el podcast siempre con unas preguntas rápidas. Empieza Julia. Sí, la primera es, ¿libro que te haya marcado tanto a nivel profesional o personal? No leo libros, creo que no me he leído ninguno fuera de los que te obligan en el colegio. Escucho mucho podcast. El que más me gusta, que creo que es una obra de arte y es un producto brutal si te gusta el mundo de tech, es el de 20VC, de Harry Stebbings. O sea, me trago todos los que saca. ¿Y qué momento marcó un antes y un después en tu carrera? Pues yo creo desde que lanzamos el primer fondo de Enzo. Ahí ya empezamos a disparar lo que es nuestra imagen personal, nuestra marca personal. Luego empezamos también pues, a entrar en un mundo totalmente diferente para nosotros, ¿no? Y eso también nos llevó a un grado de ambición superior. ¿Referentes en el mundo del emprendimiento o de la inversión? Pues para mí uno de mis referentes es Doug Leone, de Sequoia, uno de los principales inversores dentro del ecosistema Venture Capital. Lideró pues, inversiones como en YouTube, ¿no? Etcétera, desde Sequoia, y para mí siempre ha sido un referente de hacer las cosas fuera de lo normal, ¿no? Ser un poco contraria. ¿Y cuál dirías que ha sido tu mayor error profesional hasta ahora? Quizá querer ir demasiado rápido. O sea, creo que la clave es solidificar las cosas, ¿no? Asentarlas bien y luego coger velocidad, pero intentar hacer muchas cosas a la vez para ir más rápido ha sido un error. Pues Edgar, empecemos por el principio. ¿Quién es Edgar Vicente? Cuéntanos un poco. Edgar Vicente es un chico, como veis aquí, de 28 años, que llevo emprendiendo, bueno, no emprendiendo, pero dentro del mundo tecnológico desde los 18. He pasado por diferentes facetas, ¿no? Más emprendedor, ¿no? Operator que le llaman, y ahora estoy más adentrado dentro del mundo del Venture Capital, montando nuestro propio fondo. Pero básicamente eso, un apasionado de la tecnología, que ha vivido pues, en 5 países diferentes y nada, ahora aquí en Barcelona, viajando bastante y con ganas de cambiar el ecosistema del Venture Capital aquí en el sur de Europa, ¿no? Que es por eso que montamos Enzo. Me gustaría profundizar un poco más sobre tu trayectoria, porque nunca deja de sorprenderme cómo tú, en este caso, pasas de ser un rider en globo a montar una startup y luego finalmente tener un fondo de inversión. ¿Cómo sucede todo esto, Edgar? Bueno, de manera muy natural. O sea, al final yo estaba en la carrera, estudié de aquí en la Universidad de Barcelona y vi que había una startup que se llamaba Globo que estaba empezando, ¿no? Cuando levantaron la primera ronda pre-seed. Y me presenté en sus oficinas diciendo pues, que quería aprender, quería adentrarme en el mundo tecnológico, ¿no? Paralelamente a la carrera. Y me dijeron, muy bien, pues empieza de rider, ¿no? Date de alta en autónomos, paga 50 euros al mes y empieza a repartir pedidos y así aprendes, ¿no? Estuve como 6 meses haciendo de Glover o de rider, y ya rápidamente recibí una oferta por parte de Globo. En ese momento eran menos de 20 personas, estaban ampliando el equipo, sobre todo en el departamento de operaciones, y me dijeron, oye, ¿quieres entrar, ¿no? Tú que tienes un perfil pues, universitario y que ambicioso y tal. Y dije, hombre, pues claro que sí, ¿no? Y ahí empezó, digamos, mi primera experiencia en tecnología. Pude invertir también en Globo, en la primera ronda, ¿no? Que daban un pequeño espacio, un pequeño allocation para empleados. Literalmente puse todos mis ahorros en ese momento, que eran cuatro chavos, en Globo, ¿no? Un poco por compromiso con la empresa. Ahí ya estuve 2 años, pasamos de ser 20 personas a ser más de 1000. Aprendí muchísimo, acabé liderando un departamento dentro del departamento de operaciones que le llamamos Live Ops. Y ya cuando me fui, que éramos más de 1000, como digo, pues monté mi propia compañía, salí con muchísima ambición de, oye, quiero montar lo mío, ¿no? He vivido que esto pues, es brutal, ¿no? Montar una compañía de cero y escalarla.
y ahí ya monté mi primera empresa formal, ¿no? Porque antes había hecho algunos negocietes ilegales, ¿no? De pequeño, de joven, pero mi primera empresa formal la formo ahí, se llama Diola. Y bueno, al final la acabamos vendiendo, pero por no enrollarme, es una historia larga, ahí es, contestando a la pregunta, mis inicios. ¿Y qué es exactamente lo que te motivó para adentrarte, siendo tan joven, en el mundo del Venture Capital? O sea, al final mi esencia emprendedora siempre ataca oportunidades, ¿no? Nosotros nos adentramos en el mundo del Venture Capital porque vimos una oportunidad de crear la nueva generación de fondo, ¿no? De Venture Capital en el sur de Europa. Literalmente estábamos viendo que en los últimos años el ecosistema estaba explosionando, teníamos los primeros casos de éxito, ¿no? Saliendo sin ningún tipo de complejo de aquí, de España, del sur de Europa, ¿no? Como TravelPerk, Glovo, bueno, ya los conocéis todos, Factorial, ¿no? Scalapay en Italia, ¿no? En diferentes geografías en la región mediterránea, pero el nivel de Venture Capital, sobre todo en etapas muy tempranas, dejaba mucho que desear. Era como muy conservador, muy poco founder friendly. Cuando en ecosistemas mucho más maduros como Londres, Berlín y tal, había conceptos de fondos early stage diferentes, ¿no? Más frescos, más founder friendly, ¿no? Pues puedo poner ejemplos como Seedcamp, Cherry, Local Globe en Londres, por ejemplo. Entonces dijimos, oye, aquí hay una oportunidad, ¿no? De crear un fondo, ¿no? De emprendedores para emprendedores, con nuestro perfil, gente joven, diferente, que quiera un poco disrumpir dentro del ecosistema early stage aquí, ¿no? Y ser la nueva generación. Y fue así, o sea, fue, pues eso, chasing an opportunity, ¿no? Que le llaman. Entonces, fue una manera natural. Y al final lo vemos como un proyecto vital esto. Enzo al final es nuestro segundo emprendimiento. Siempre nos dicen, no, has pasado al lado oscuro, ¿no? Al lado de inversor, ¿no? Yo me considero un emprendedor, pero dentro de Venture Capital. O sea, no he dejado de ser emprendedor, es mi empresa, ¿no? Y es por eso, principalmente. Justo ahora mencionabas que tu primera empresa fue Diola, que ¿Qué? con apenas 19 o 20 años la montaste. ¿Cómo fue o qué aprendizajes tuviste al montar una empresa con tan pronta edad y sobre todo cómo fue el crecimiento de la misma y luego la venta en Social Labs? Fue duro, porque al final empiezas sin tener ni idea, o sea, literalmente no teníamos conocimiento de lo que era una startup, que era una empresa en sí, ¿no? Sí que nos ayudó bastante, y tengo que reconocerlo, el entrar en Connector, que Connector es una aceleradora, seguro que conocéis, que bueno, ya no está muy activa, pero hace unos 5 o 10 años sí que lo estaba, de ahí salió Globo, entre otras. Y ahí, o sea, entramos en Connector y un poco fue el punto de inflexión de decir, oye, esto tiene sentido, también empezábamos a conocer gente pues del ecosistema startup en Barcelona, ¿no? Ahí también tuvimos la oportunidad de levantar nuestra primera ronda, conocimos a un grupo de angels que financiaron nuestra primera, única y pequeña ronda que hicimos en Diola, de 100 y poco mil euros, estoy hablando de 2017, y Diola empieza pues con un concepto súper naif, ¿no? De joven, loco, ambicioso que se quiere comer el mundo, que era digitalizar las tarjetas de visita, B2C, durísimo, ningún tipo de sentido a nivel unit economics, pero bueno, tú al final te crees que puede ser el próximo Facebook, ¿no? Y esto obviamente nos fuimos dando cuenta, ¿no? Y validando la hipótesis de que no tenía ningún puto sentido, hablando claro. Y al final, pues lo que hicimos fue, de manera natural, pivotar, ¿no? Hacia un modelo más B2B y más deep tech. O sea, por resumirlo mucho, Diola lo que empezó siendo era una aplicación que únicamente chocando dos teléfonos móviles, ¿no? Pues podías intercambiar tus contactos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que la tecnología core que utilizábamos en Diola, perdón, era ultrasonido. Bueno, utilizamos muchas, pero al final tuvimos que utilizar una tecnología propia de ultrasonido, que básicamente emitía una onda física del sonido desde el altavoz y la recibía otro terminal en el micro. Entonces, por las ondas físicas del sonido podías encriptar información y esto en Diola lo utilizamos para intercambiar la tarjeta. Pero vimos que el tema de la tarjeta no era lo que tenía más importancia de la empresa, sino que era la propia tecnología de ultrasonido que desarrollamos, ¿no? Entonces dijimos, ostras, pues vamos a dejarlo de las tarjetas y vamos a empezar a vender esta tecnología para diferentes casos de uso, ¿no? Por ejemplo, para pagos. Teníamos un cliente en el este de Europa, un banco, que para hacer bizums, ¿no? Lo que le llaman bizums ahí, sin necesidad de internet utilizaba nuestra tecnología, ¿vale? Entonces, Diola empezó a derivar a ser una deep tech que comercializaba esta SDK, ¿no? Esta tecnología para diferentes casos de uso, entre ellos fintech. Y al final, pues como desarrollamos una tecnología tan competente, tan interesante, pues recibimos una oferta de compra de una boutique de software en México que le interesaba para aplicarla en un proyecto suyo. Entonces, bueno, fue una venta del activo y fue un proceso rápido, no es lo mismo que vender, digamos, una compañía en sí, vosotros que sois abogados lo sabéis, y fue bastante rápido, pero al final fue un evento de liquidez para nosotros, devolvimos también dinero con algo de rentabilidad a los inversores y ya pues
ahí empieza el next step, ¿no? Que es Enzo. Reinvertimos gran parte de esto en montar Enzo. Empezaste a emprender muy joven, con tan solo 6 años. Cuéntanos de dónde viene ese ADN emprendedor. Yo he hecho bastantes cosas dentro de la legalidad ilegales, ¿no? Dentro del mundo de los negocios, obviamente, ¿no? Y esta era una de ellas. Bueno, esto no era ilegal, pero bueno, al final sí que fue mi primer emprendimiento que con 6 años yo vivía aquí, ¿no? Cerca de la clínica Corachán con mis padres y literalmente pues tenía un grupo de juguetes que no utilizaba y una tarde de domingo pues no sabía qué hacer, estaba aburrido, mi hermano tenía 3 años, yo 6 y decidí pues bajar abajo, ¿no? A Numancia a poner digamos como un top manta, ¿no? O algo así, como un mercadillo para vender los juguetes y sacar algo de dinero. Y nos acompañó mi padre estaba un poco como a 20-30 metros de nosotros por si pasaba algo, ¿no? Y yo me acuerdo que ahí experimenté el tema de la oferta-demanda, ¿no? La curva de elasticidad, porque al final, literalmente, yo estaba vendiendo una Game Boy Color, me acuerdo en ese momento, la vendía por 30 euros, lo tengo grabado en la memoria, y vino un señor, estaba interesado, tal, la vio bueno, y la dejó. Y así como 2-3 señores más, y al final dije, hostia, el precio no encaja, ¿no? Entonces taché el precio y puse 20, y ahí sí que la vendí, ¿no? Y ahí fue mi primer encuentro con el mercado, ¿no? Y la verdad que aprendí mucho, sacamos creo que como 40 euros, en ese momento éramos los más ricos de mi clase, ¿no? En primero de primaria, y sí, lo hice una vez y ya está, tampoco era algo recurrente, pero sí, fue curioso. Y bajo tus años de experiencia, ¿cuáles dirías que son las características que crees que distinguen a los emprendedores que realmente logran construir algo relevante? Bueno, a ver, nuestro trabajo también es encontrar, pues esto, ¿no? Lo que llamamos los mejores emprendedores de la región, nosotros le llamamos best in class people en nuestro deck. Entonces, la característica que encontramos siempre en los emprendedores de éxito que al final pues tiran adelante es gente, digamos, muy creyente en sí misma, ¿no? Hasta un punto que puede ser pues egocéntrico, ¿no? O sea, tiene una autoconfianza brutal y a veces te hace sentir hasta incómodo, ¿no? Y eso es como un nexo común que vemos en todos los emprendedores de éxito. Es gente que se lo cree, que sabe que va a tener éxito, ¿no? Bueno, que tiene pues eso, una sobredosis de confianza propia. Aparte de eso, es gente muy conocedora del mercado donde ataca, ¿no? Es gente pues, que tiene experiencia, que ha vivido el problema, ¿no? De antemano en experiencias profesionales anteriores. Y bueno, yo diría eso. Al final es gente, o sea, porque esto lo hemos hablado internamente con el equipo, cuáles son los rasgos de un emprendedor de éxito, y lo estamos viendo en nuestra cartera, es gente rara, ¿no? Rara, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Gente especial, gente fuera de lo común, ¿no? Que te hace sentir hasta incómodo a veces, pero tú has de saber lidiar con ello, ¿no? Pero al final es gente muy buena en lo suyo y muy obsesiva, ¿no? Su única obsesión es la empresa, la empresa, la empresa y lo demás le da absolutamente igual. Y creo que es la pócima que necesitas para tener un poco de posibilidades de éxito, ¿no? Al final, ¿no? Si haces tu vida, ¿no? Estándar, normal, vainilla, pues no llegas a ningún sitio, claro. Ahora, en relación a la personalidad de los emprendedores, claro, el sector del emprendimiento vives muchos altibajos a nivel emocional o a nivel incluso también económico. ¿Cómo lidiáis ante estas situaciones? ¿Cómo hacéis para no tirar la toalla? Y en tu caso concretamente, ¿cómo seguiste creyendo en tus proyectos y tirar hacia adelante? O sea, yo al final he tenido una obligación interna de que tengo que tener éxito profesional. O sea, para mí el éxito en la vida va muy correlacionado con el éxito profesional. Y aunque entiendo, ¿no? Y respeto que haya gente que diga que no, que al final la vida va de otras cosas, estoy de acuerdo, pero para mí el 80% del éxito de la vida pasa por tener éxito profesional. Entonces tengo una obligación pues eso, de que las cosas vayan bien, ¿no? En el ámbito empresarial. Y es una cosa que tengo que hacer sí o sí, aunque no tenga ganas. Y alguna vez, muchísimas veces, pues me levanto y no tengo tantas ganas como el día anterior. Y es un tema de tengo que seguir remando, ¿no? Y me gusta mucho la frase que dice, nunca tires la toalla porque las cosas cambian muy rápido de 0 a 100, ¿no? O sea, un día de repente una buena noticia te catapulta y es un trigger que te cambia la vida, ¿no? Entonces es un tema de perseverancia, 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 ¿no? Y constancia. Y esto pues lo he interiorizado y al final pues el resto literalmente lo excluyo, ¿no? De mi cabeza, las cosas negativas. Entonces, con eso tiro adelante. Y ahora ya con la experiencia que has ido teniendo estos años y sobre todo que te has rodeado de emprendedores, ¿cuáles crees que son los principales errores que comete un joven emprendedor a la hora de buscar inversión? A la hora de buscar inversión yo creo que bastantes. No es fácil, tengo que decir, no es fácil. He estado en ambos lados y no es fácil.
pero al final es no entender bien, o sea, a mí cuando hablo con un emprendedor, literalmente no necesito saber nada más que cuál es el problema, explícame bien el problema, o sea, trasládame bien cuál es el problema, que lo entienda yo, ¿no? Como si fuera tu abuela. Yo, porque muchas veces hablo con emprendedores de diferentes sectores y yo no conozco todos los sectores, ¿no? Al final digo, explícame bien el problema, cómo lo vas a solucionar y quién está detrás para ejecutarlo, punto. No necesito nada más, ni TAM, ni hostias en vinagre. Eso para mí es bullshit, literalmente, en la etapa que estamos, ¿no? La otra cosa es una serie A en adelante, pero actualmente no. Y necesito saber esas tres cosas, y eso es clave, ¿no? Y mucha gente al final no sabe o no transmite bien esto, y para mí, pues eso es fatal. Tienes que saber hacerlo, ¿no? Y con eso yo creo que vas a levantar tu primera ronda, seguro. Ahora nos gustaría hablar sobre Enzo Ventures. ¿Cómo nació y qué es lo que realmente hace diferente de otros fondos más convencionales? Bueno, al final Enzo nace, pues como os digo, después de la venta de Diola, con este propósito de perseguir la oportunidad de cambiar el ecosistema early stage en Europa, ¿no? Dentro del VC, en el sur de Europa principalmente. Lo empezamos hace un par o tres de años, también muy jóvenes, teníamos 25 en ese momento. Y un poco la idea es ser un fondo totalmente diferente de emprendedor a emprendedor, ¿vale? Donde tomamos mucho riesgo en cada oportunidad donde entramos, ¿no? Un fondo muy pequeño, muy boutique a nivel persona, si queremos mantenerlo así, muy cercano con los emprendedores y también con nuestros LPs. Y sobre todo un fondo puramente internacional, que es lo que hace falta en este ecosistema, porque estamos creciendo, estamos teniendo casos de éxito y el VC tiene que acompañar, ¿no? En esta dirección. Entonces, nosotros somos un fondo, para que os hagáis una idea, hemos invertido en 9 geografías, ¿vale? Nuestra tesis es invertir en el mejor talento que nace del sur de Europa, ¿no? Con raíces sureuropeas. No hace falta que estén aquí, en el sur de Europa como tal, sino pueden estar emprendiendo en Alemania, en Londres, en Estados Unidos, por ejemplo, pero esta compañía tiene que tener un roce, un edge, ¿no? Con el sur de Europa de alguna manera, a nivel fundador, a nivel go-to-market, lo que sea, ¿no? Entonces, nosotros somos un fondo puramente internacional, con LPs, con inversores de muchísimos países, con un equipo pues también que ha vivido en muchos países, como digo, y que hemos invertido en 9 geografías, ¿no? Y sobre todo, entramos muy al principio. O sea, nuestro modus operandi es, identificamos profesionales muy buenos, ¿no? Con muchísimo track record, pues con mucha ambición, con mucha hambre también, que quieran emprender, ¿no? En muchos casos, antes de que tengan la idea de que emprender, en muchos casos pues hablamos con ellos y nos cuentan que en un corto o medio plazo pues tienen la idea de emprender, pero no saben qué. Nos aferramos a ellos, trabajamos codo a codo con ellos, ¿no? Durante un periodo de 2 semanas, 3 semanas, ¿no? Si nos gusta el equipo, y empezamos un poco a validar, ¿no? A validar hipótesis, a sentarlos delante de clientes, ¿no? Ponemos todo nuestro network a su disposición y actuamos casi como un cofundador más en muchos casos. Y en ese momento ya invertimos en la primera pre-seed, invitamos a fondos internacionales, sobre todo, a que coinviertan con nosotros, nos gusta mucho esa praxis, y al final pues es esto, ¿no? Es un concepto para gente entendedora del mundillo, es traer el concepto SeedCam, ¿no? Que ha funcionado tan bien en Londres, al sur de Europa, ¿no? Y poco a poco, pues creo que estamos haciendo un buen trabajo. Hemos invertido ya en 28 compañías, de las cuales 6, 7 están por encima del 1.000.000 de facturación, alguna incluso llegando a 5, teniendo en cuenta que invertimos cuando no hay nada, ni un PowerPoint, en el mejor de los casos, ¿no? Entonces, bueno, hemos validado una hipótesis, hemos creado una marca sólida, potente, y ahora, pues poco a poco, pues estamos levantando un siguiente fondo, ¿no? Que aún es un poco pronto, pero bueno. Y al final nos diferenciamos por eso, darle este aire fresco a un equipo joven, con hambre, y enfocarlo como proyecto vital, que eso también es importante, ¿no? Muchos VCs o GPs de fondos lo tienen como un negocio part-time, ¿no? Y van tirando, tal. Nosotros no, esto es proyecto vital, todos los huevos en la misma cesta y vamos a cambiar el ecosistema, es nuestra ambición. Y acabas de comentar que lo lanzaste con tan solo 25 años. ¿Dirías que te encontraste barreras de entrada por el hecho de ser tan joven? Sí, claro, obviamente. O sea, de credibilidad al final, muchos inversores pues tenían sus dudas, ¿no? Como es lógico, yo también los hubiera tenido. De, oye, ¿por qué tú, ¿no? Con 25 años en un mundo tan burocrático, tan elitista, ¿no? Como es el Venture Capital, etcétera, ¿no? Y bueno, teníamos nuestras razones. Sí que es cierto que aquí pues tuvimos muchos catalizadores, ¿no? que nos ayudaron a ejecutar esto y a dar el primer paso. Entre ellos, pues por ejemplo, la gente de Moira Capital Partners, que es nuestra actual gestora, concretamente Javier Loizaga, pues que nos dio la oportunidad de montar el primer vehículo regulado con ellos. Ahora estamos montando el segundo, ¿no? Y creyó en nosotros desde el principio. Y luego, pues a muchísimos LPs
que nos han ido acompañando desde el primer vehículo, ¿no? Con una cantidad importante de dinero, ¿no? Pues bueno, súper agradecidos. Y creo que ahora se están recogiendo los frutos, ¿no? La cartera pinta muy bien, va a ser un fondo muy rentable, lo está siendo y estamos creciendo. Antes comentabas un poco las preguntas que les hacías a los fundadores antes de invertir en ellos. No sé si en Enzo Ventures tenéis algún perfil concreto de fundador que buscáis y qué os hace apostar por una compañía concretamente. O sea, nosotros al final el 99% de nuestra diligencia recae en el equipo fundador. Partimos de esa base. Entonces necesitamos gente con muchísima hambre, muy ambiciosa, con una mentalidad internacional. O sea, lo que no buscamos, la antítesis para nosotros es un emprendedor que únicamente se quiera quedar aquí en España o como mucho abrir Italia, ¿no? O una compañía local. No es nuestro target, ¿vale? O sea, hay fondos que invierten ahí, ¿no? Ok, respetamos, muy decente. Nosotros no. Nosotros buscamos líderes de categoría que puedan ser creados desde el sur de Europa. Y nos creemos eso porque ya ha pasado, ¿no? Y creo que esto va a ser cada vez más exponencial, ¿no? Esto es una rueda, ¿no? La bola de nieve que le llaman, ¿no? Vamos a empezar a reciclar talento, a reciclar capital y al final vamos a ver más factorials, más travel perks, más globos saliendo de aquí, ¿no? Entonces buscamos ese tipo de compañías. Hay otros fondos pues, que buscan pues, un exit quizá de 20-30 millones, una compañía que se venda pues, por esa cantidad, que facture 1 millón aquí en España, ¿no? Ok, es una tesis, nosotros no. Buscamos compañías que puedan facturar más de 100 millones y expandirse globalmente. Entonces, lo que buscamos, por responder a tu pregunta, mentalidad internacional desde el minuto 1, gente muy ambiciosa, con hambre, que no lo haya hecho antes o que se haya quedado por el camino, me refiero que no sea multimillonaria porque creemos que eso reduce mucho el nivel de hambre, ¿no? Y de ambición de una persona, aunque la gente diga que no. No, es que tú has vendido una compañía por 1.000 millones antes, lo vas a volver a hacer. No, para mí no me lo creo. Creo que o no lo has tenido que hacer o has tenido que rozar ahí, ¿no? el éxito y olerlo, ¿no? Y en la segunda lo petarás, ¿no? Y es un poco lo que estamos viendo. ¿Y cómo se consigue levantar capital para un fondo sin una gran trayectoria previa? Vendiendo la moto, literalmente. O sea, al final nosotros sí que es cierto que nos ayudó mucho la venta. Nuestro pasado emprendedor, pues obviamente nos ayudó a tener un poco de credibilidad, ¿no? con inversores profesionales y también lo que le llaman el GP commitment, ¿no? El dinero que pone el GP del fondo a la hora de iniciar un vehículo, pues eso también lo pudimos hacer, ¿no? Por fortuna. Y eso también nos ayudó mucho y era un GP commitment alto, ¿no? El primer fondo es de 10 millones, nosotros pusimos una cantidad importante ahí y luego levantamos de 45 o 50 del PIS más. Pero bueno, al final es eso, y es eso, es una bola también de nieve donde los primeros creyentes son los más difíciles, ¿no? Los primeros que has de convencer, y luego ya a raíz de ahí se desencadena, pues, oye, cada vez se van sumando más, ¿no? Y también la idea es, yo siempre le digo lo mismo a gente que estaba montando su primer fondo, que a nosotros nos funcionó mucho, es ir cerrando capital poco a poco, ¿no? Normalmente los fondos lo que hacen es un primer closing y luego un final closing, ¿no? Nosotros en un primer fondo no nos podíamos permitir ese lujo, entonces lo que hicimos fue lo que le llaman rolling closings, ¿no? O sea, yo qué sé, de 10 millones pues conseguíamos 1 millón, cerrábamos el millón, llevábamos ese capital, y con ese millón empezábamos a invertir, a crear cartera. Entonces ya era más fácil vender a nuevos LPs, decir, oye, es que tengo ya 3 inversiones para que veas cómo invierto, ¿no? Qué tipo de empresas busco y tal, y ya puedes mostrar algo, ¿no? Y luego pues levantas 2-3 millones y vas haciendo rolling closings a la vez que vas creando tu cartera, ¿no? Y eso para un primer fondo funciona muy bien. En este segundo fondo que ahora estamos trabajando, pues va a ser pues, más estándar, ¿no? Un primer closing y un último closing. Pero bueno, fue así, ir creando cartera mientras levantábamos dinero. Y en Enzo contáis con ProFounders Capitals como hermano mayor. ¿Qué ha significado esto para vosotros? Actualmente no, esto fue una ayuda también muy importante, ¿no? Cuando hablaba de los primeros creyentes también tengo que añadir aquí a ProFounders Capital, a Rogan y a Sean. O sea, la historia es muy bonita porque al final yo acabo mi carrera en Londres, en Regent's University, y allí pues es donde en ese momento cuando estaba viviendo en Londres prepandemia es cuando vendo Diola, ¿no? Desde Londres. Entonces, mi intención antes de montar Enzo pues era trabajar en VC, ¿no? Y conocí muchos VCs de Londres, y concretamente uno de ellos era ProFounders Capital, lo he explicado muchas veces, que es un fondo pues de, no sé si gestiona más de 150 millones entre 3 vehículos. Early stage, muy bueno, o sea, han invertido en Unity, en bueno, empresas muy, muy tochas que han salido a bolsa y han hecho retornos brutales, ¿no? Para sus LPs.
Entonces, los fundadores de Profounders Capital, Sean y Rogan, pues cuando yo me reúno con ellos después de vender Diola y les digo, oye, quiero entrar en VC, ellos ya huelen mi instinto emprendedor y me dicen, no, tú no quieres entrar en VC, tú quieres montar tu VC, ¿no? Y digo, hostia, pues quizás sí, ¿no? Y ellos fueron los que literalmente nos empujaron a montar Enzo, ¿no? Y un poco nos apadrinaron, nos pusieron el primer capital, nos guiaron, o sea, fue una ayuda brutal, porque claro, al final entras a ciegas en el mundo del VC. Claro, tener dos mentores de la talla de Profounders Capital como Sean y Rogan es un privilegio, ¿no? Entonces en ese momento nos dijeron, oye, pues os metemos dinero, tal, y metieron dinero en el primer fondo, pusimos el logo de Profounders Capital en nuestra web, porque al final daba un poco de credibilidad también, y muchos LPs se sumaron a Enzo porque estaba Profounders Capital, ¿no? Lo que hablábamos de la bola de nieve, y nos ayudaron muchísimo. Y de hecho aún mantenemos esa relación. O sea, al final tampoco nos vendemos como el hermano menor ahora de Profounders Capital porque ya hemos crecido mucho y Enzo también es un fondo que ha cogido su independencia, pero sí que tenemos un contacto muy cercano con ellos. O sea, cada 2 por 3 vamos a Londres, hablamos, hacemos llamadas semanales, compartimos mucho deal flow. Y es gente brutal, o sea, full agradecidos. Y antes has comentado que un factor clave es la internacionalización. Aparte de este concepto, ¿seguís alguna estrategia en concreto para decidir en qué startups invertir y en qué no? Es muy subjetivo, ¿no? El proceso de diligencia es súper subjetivo. Entonces, lo que hacemos es pasar mucho tiempo con la persona. Pasar, pues eso, 2 o 3 semanas trabajando con el emprendedor. Si a primera vista nos parece bien y nos interesa, pues pasamos esas 2 o 3 semanas y ahí descubrimos si es un equipo que puede tener potencial a ser un líder de categoría, ¿no? Que es lo que buscamos siempre. Tenemos esa frase, ¿no? Marcada en la cabeza. Y nuestra diligencia recae por ahí. Luego sí que es cierto que nos apoyamos en un comité, ¿no? Como último proceso como último step dentro de nuestro proceso de decisión, que nos ayuda más en la parte, pues eso, de mercado, de modelo de negocio y tal. También lo miramos, obviamente, pero es más secundario, ¿no? Entonces yo te diría que principalmente es eso, pasar mucho tiempo con el emprendedor. ¿Y qué tecnologías o sectores a día de hoy te parecen más interesantes para invertir? Bueno, al final, ¿qué te voy a decir, no? IA es todo, pero es que para mí IA ya no es un sector, para mí tecnología es igual a IA. O sea, lo que no sea IA en los próximos años no va a ser tecnología, por lo menos software, ¿ok? A mí me gusta mucho el tema de defensa, soy muy creyente de la IA aplicada al tema de defensa, un sector crítico en nuestra sociedad, ¿no? Pero obviamente estamos bastante capados los venture capitals que tenemos dinero institucional, ¿no? Dentro de nuestros fondos. Te limitan bastante a invertir en este tipo de negocios, ¿no? De armas, etc. Pero bueno, todo lo que es IA aplicada a diferentes sectores, ¿no? Sobre todo servicios, ¿no? Cómo hacer más eficiente y más rápido diferentes servicios manuales o procesos, me parece brutal. Y estamos ahí focalizados a tope. Y hemos visto, Edgar, que has dicho públicamente que estás orgulloso de pagar impuestos y que no crees en la dependencia del turismo. Cuéntanos un poco cómo ves el futuro de la economía española y qué papel debería jugar el emprendimiento en ella. Estoy orgulloso de pagar mis impuestos a medias, ¿no? O sea, siempre lo he estado, si se utilizan bien. Creo en una repartición equitativa, ¿no? Si se hacen las cosas bien, ¿no? Al final estamos en un estado de bienestar. Y eso pues, tiene como génesis pagar impuestos, si no, no se sustenta, ¿no? Y yo creo que en Europa hemos quedado aquí en un estado de bienestar debido pues, a una contribución, ¿no? Progresiva, ¿no? Ahora, si no se utiliza bien, pues obviamente no, ¿no? Y esto es populismo puro, no digo nada nuevo, pero bueno, yo creo que ahora tenemos un problema y cada vez tengo menos ganas de pagar impuestos, ¿no? Dicho esto, que los políticos hagan lo que quieran, no sé si nos escuchará alguno. Pero bueno, ¿cómo veo el futuro de la economía española? Pues lo veo bastante positivo si tenemos en cuenta únicamente el talento que tenemos, ¿vale? O sea, yo creo que España tiene muchísimo talento emprendedor. Ha habido un cambio de mentalidad brutal en los últimos años de las nuevas generaciones emprendedoras que ya se lo creen, ¿no? Empiezan a tener esta confianza y empiezan a crear compañías sin ningún tipo de complejo, ¿no? Y que compitan de tú a tú con Londres o con Estados Unidos y tal. Por ese lado, muy bien. Por otro lado, lo que es economía de manera cruda, lo veo complicado. O sea, creo que tenemos una gestión política nefasta de gente totalmente, pues eso, cateta, ¿no? Dentro de nuestro gobierno. Y necesitamos líderes pues, de otro tacto, ¿no? De otra pasta, ¿no? Más emprendedores, pues gente que haya vivido lo que es una experiencia en la empresa privada, ¿no? Lo que es gestionar pues, budgets, ¿no? Entonces, bueno, estoy un poco a la expectativa, lo que le llaman el wait and see, a ver cómo se desarrolla todo.
pero si tengo que apostar, creo que tenemos una posibilidad, ¿no? Gracias a las nuevas generaciones y al talento emprendedor que nace de aquí, ¿no? Ahora lo que hay que hacer es retener ese talento, ¿no? Lo que no puede ser es que se te vaya a emprender a Alemania, ¿no? Porque ahora hemos invertido en 3 compañías fundadas por 2 italianos y un español en Alemania. Pues oye, ¿por qué no se fundan estas compañías aquí, ¿no? ¿Por qué se tienen que ir a Alemania, ¿no? Entonces, bueno, ahí va a estar el reto. Justamente hablabas ahora del ecosistema joven de emprendedores en España. ¿Cómo imaginas este sector a nivel del emprendimiento de los jóvenes en los próximos 10 años, por ejemplo? Pues súper positivo. O sea, yo creo que las nuevas generaciones son la esperanza de España, literalmente. Creo que, o sea, se está polarizando más el tema de las nuevas generaciones. Yo creo que tenemos gente extremadamente brillante, ¿no? Nada que ver con generaciones anteriores, pero luego tenemos, ¿no? Por el otro lado, la antítesis, que son pues jóvenes que también van un poco perdidos, ¿no? Afectados mentalmente por todo lo que es las redes sociales, la tecnología de hoy en día, ¿no? Literalmente te consume el cerebro, ¿no? Al final, esto de los Reels, por ejemplo, ¿no? Que me parece droga absoluta, ¿no? Que al final, si veis, tienen la misma funcionamiento del casino, ¿no? Pam, 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 pam. Entonces yo creo que esto te rompe, ¿no? Y hay muchos jóvenes, yo por lo que veo en mi círculo, que están literalmente comidos, ¿no? Y tienen, no sé, una visión de la vida totalmente rota, ¿no? Pero bueno, como digo, yo creo que nos hemos de centrar en el subnicho este de gente extremadamente brillante, preparada, ¿no? Somos la primera generación que empieza a dominar el inglés de manera nativa y eso nos abre al mundo, ¿no? Cosa que hasta hace unos años estábamos cerrados al mundo y con mucha ambición y que ya ha visto ejemplos, ¿no? De compañías, ¿no? Y de emprendedores que lo han hecho. Entonces, muy esperanzado por esa parte positiva de las nuevas generaciones. Pues Edgar, ahora ya estamos llegando al final y siempre nos gusta acabar con una pregunta que es ¿qué le dirías al Edgar de hace 15 años? Y bueno, también como consejos, ¿no? A aquellas personas que están pensando en emprender o levantar un fondo pero no se atreven porque tienen miedo al fracaso, ¿qué les dirías? Bueno, buena pregunta. O sea, al Edgar de 15 años le diría que calma, ¿vale? O sea, calma, las cosas tardan más de lo que parece. Yo siempre he sido un chico súper ambicioso, como os he dicho, y con muchas ganas de que todo pase, ¿no? Rápido. Pero al final las cosas pasan más lentas y de manera más sólida de lo que crees, ¿no? Entonces, calma, esto es la palabra que diría. Y un consejo, mi consejo siempre es lánzate. O sea, no lo pienses, lánzate. O sea, no pienses nada, pues si empiezas a pensar no lo vas a hacer. Nunca es buen momento. Montar un fondo, hostia, tú te pones a pensar. La parte regulatoria, el dinero que cuesta montar un fondo, el GP commitment que has de meter. Hostia, al final dices, venga, pues me quedo en mi sofá ya y estoy con el Reels, ¿no? Mejor. Pero no, lo que has de hacer es lanzarte a la piscina, hazlo y luego afrontar los problemas a medida que vengan. O sea, que hay que pagar la factura del setup del fondo, pues venga, que venga la factura y ya me busco, ¿no? Las castañas para ver cómo la pago, ¿no? Y así, ¿no? Hacer y menos bla bla, ¿sabes? Pues Edgar, yo creo que esto es un buen final, ¿no? Para acabar este episodio y bueno, gracias por venir aquí a No Surrender. Yo creo que has dado unas lecciones muy buenas y bueno, sobre todo nos quedamos con el espíritu este de no rendirse y lanzarte siempre. Así que bueno, muchas gracias. Gracias a vosotros, un placer. Gracias, Edgar. Sobre todo conversaciones como la de hoy, creo que son muy positivas, lanzar un mensaje a los jóvenes y a los no tan jóvenes, sobre todo ese mensaje de no rendirse, que es el motivo por el cual hemos hecho este podcast, poder mostrar ejemplos de casos de emprendimiento y sobre todo pues cómo puede uno afrontar hacia adelante estas situaciones complicadas. Y te agradecemos mucho que hayas venido hoy con nosotros. A vosotros, un placer. Y a todos los oyentes que estéis con nosotros cada episodio que lanzamos cada 2 semanas, suscribíos a nuestro canal, seguidnos en todas las redes sociales y nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.